Hola, mis queridos hermanos y amigos. Estoy contento de poder otra vez grabar para ustedes. Eh, lo que deseo y con todo mi corazón es compartir buenas nuevas, esperanza de salvación. Esta vez quiero grabar para aquellos que son nuevos en el conocimiento del Evangelio. Y quiero decirles que mis estudios son sencillos porque quiero llegar a cualquiera de las personas, ya sea que tengas experiencia o no en el conocimiento del Evangelio. Si te has encontrado ya con el Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Agradezco a Dios por ello, estoy feliz. Pero si gustas estudiar conmigo, hazlo, hazlo. Y escríbeme algún comentario. Estaré contento de recibir algún comentario de aquellos que ven lo que con amor y con respeto estoy grabando. Así que hoy, como dije, voy a grabar para aquellos que son nuevos en el Evangelio, para ti que quieres conocer las Escrituras, no quieres preguntarle a nadie, pero puedes verlo en tu teléfono, puedes verlo en tu iPad o en tu computadora. De modo que quiero compartir contigo y quiero hacerlo eh, siendo guiado por Dios. Así que le voy a pedir al Señor que Él me guíe al hacerlo. Padre amoroso que estás en los cielos, gracias por permitirme llegar hasta mis amigos, mis hermanos, aquellos que quizás son nuevos en el conocimiento de tu palabra y aún aquellos que ya tienen experiencia, porque todos queremos compartir, vivimos en un tiempo en que deseamos compartir este mensaje de salvación porque queremos que nuestras familias conozcan al Señor Jesucristo. Guíame, Señor, te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar hoy, esta noche, voy a hablarles acerca de que se puede entender la Biblia. Notan, es un tema sencillo que vamos a compartir. Y lo voy a hacer porque a lo largo de mi carrera como cristiano, como pastor, he encontrado personas que me han dicho, la verdad es que yo no leo la Biblia porque en primer lugar no la entiendo. En segundo lugar, no hay quien me ayude para poder entender. Y no quisiera compromisos y cosas así. Bueno, ¿se puede entender las Escrituras? Saben, hubo un tiempo en que la Iglesia romana no permitía a sus feligreses leer las Escrituras. Y por tal razón, mucha gente no entendió las Escrituras. Mucha gente tenía una hermosa Biblia en casa, pero la tenía guardada, nunca leía. Y algunos sí leían, porque entendían o llegaron a entender que era la palabra de Dios, y la leían, y tenían conocimiento de las historias bíblicas, de lo que habían leído. Pero nunca entendieron aspectos doctrinales. Bueno, hoy posiblemente no termine de hablarte sobre este asunto, pero dedicaré unos 20 minutos para que juntos estudiemos. Te decía entonces que los feligreses en la iglesia romana, en la iglesia popular, no dejaban. Voy a darte como ejemplo, mi abuela, que era muy, pero muy católica, un día el sacerdote principal de la ciudad departamental le regaló un Nuevo Testamento
recuerdo que la pasta casi era de este color, más oscuro. Y entonces, ¿qué sucede? Que ella, como no leía la Biblia, ella se conformaba con un misal y con otras cosas que ella leía, pero no la Biblia. Y lo que hizo fue que, por temor a saber lo que la Biblia decía, la fue a enterrar al pie de un árbol de guayabo. Yo puedo recordar porque ya era yo un adolescente cuando eso sucedió en la experiencia de mi abuela. Bien, fíjate, solo se pensaba que solo los clérigos tenían acceso a la Biblia. Esa era la idea de mi abuela. Pero te voy a decir, desde el concilio ecuménico que sucedió por allá, por el año 325 en adelante, la Iglesia recomendó o ha estado recomendando que todos lean la Biblia, lo que está de acuerdo con la recomendación de la misma Sagradas Escrituras. Entonces, preguntémonos, porque vamos a ir haciéndonos algunas preguntas. ¿Cuál es la primera regla básica para llegar a conocer las Escrituras? ¿Cuál crees tú que sería la primera regla básica para el entendimiento de las Escrituras? Bueno, el Señor Jesucristo dijo así: voy a ir despacio para poderte compartir. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 7, versículo 17, dice la Escritura: el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que quisiere hacer su voluntad, y aquí viene el asunto, es que tú debes querer, es la regla, tú debes querer hacer la voluntad de Dios. Pero hay mucha gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces dicen esas mismas personas, cuando sucede algo, cuando pasa algo, que se haga la voluntad de Dios. Pero no entienden de qué se trata. Hacer la voluntad de Dios es obedecer lo que dice la Escritura. Así que para entender la Biblia hay que estudiarla, como lo recomienda segundo libro o la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 15. Y hay que pedir la ayuda de Dios, como lo hacía David también, según el Salmo 119, 18. Te voy a leer el primer pasaje que te mencioné. Está en segunda de Timoteo 2:15, donde la Escritura dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Bueno, esto se lo está diciendo Pablo a Timoteo, considerando que Timoteo sería un predicador de la palabra, un maestro de las Escrituras. De modo que él le está diciendo: debes estudiar, debes ser diligente para presentarte ante Dios aprobado. Bueno, aunque tú no seas un predicador, tienes que ser diligente. Así que la regla número 1 es estudiar la Biblia con reverencia
y con el sincero deseo de conocer y de practicar la verdad. Debes tener el deseo de practicar, de conocer y de practicar la verdad. Ahora vamos a una segunda pregunta. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la verdad? Porque si vamos a conocer la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesús oró por sus discípulos y dijo, estas palabras se encuentran en Juan 17:17. Y él oró diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que la segunda regla es aceptar la Biblia como la voz de Dios. Ahora, ¿qué fue la primera regla? Dijimos, estudiar la Biblia con reverencia. Por eso, una de las recomendaciones que quiero dejar es la misma que he recibido, es la misma que comparto, es que cuando vayas y te acerques a este libro, no te acerques a este libro como a cualquier otro libro, o como si vas a leer cualquier otro libro, o como los que yo tengo aquí. Cuando vas a acercarte a las Escrituras, hazlo en oración, porque es la palabra de Dios. Dios hablará a través de ella. Hay muchos que dicen, yo quiero que Dios me hable. Bueno, esta es la palabra de Dios. Dios te va a hablar. Así que la primera regla es estudiar la Biblia con respeto, con reverencia. Segunda regla es aceptar la Biblia como la voz de Dios. Como la voz de Dios. Esa es. Esa es la voz de Dios para nosotros. Romanos 10:27. Quiero leerte estos pasajes. No voy a leer todo lo que tengo, pero voy a ir compartiendo, porque como dije, si tú eres nuevo, estoy compartiendo para aquellos que son nuevos, pero también para aquellos que ya tienen experiencia y que quieren compartir con otros y que no sabían qué decirle para que puedan crecer otros en el Evangelio. Romanos, el capítulo 10, fíjate, mira lo que dicen versículos 27 y 28. Romanos 10, aquí lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. 17 y 18. Dice así. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos. Entonces, dice el 19, mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Bien, he leído para ti, porque al aceptar la Biblia como la voz de Dios, tú crecerás por el oír la palabra de Dios. Tú crecerás. Ahora, preguntémonos más, porque ya nos hemos preguntado qué es la verdad. Y en este momento hemos descubierto esta verdad. Tu palabra es la verdad. Pero también Cristo es la verdad y hay que conocerlo a Él. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muy bien. Entonces, dejamos hasta allí esto.
la segunda regla es aceptar la Biblia como la voz de Dios para nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede el estudiante, cómo puede la persona que estudia la Biblia hallar la verdad acerca de un tema particular que quiera estudiar? Bueno, ¿sabes? Isaías capítulo 28. Isaías 28 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Porque definitivamente no es cierto que algunos dicen, yo no necesito que me diga nadie, que me enseñe nadie. Dios me enseña en la palabra de Dios. Un momento, hay muchas doctrinas que si tú no tienes a alguien que te oriente, que te ayude, si Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo va a contribuir contigo, pero el Espíritu Santo va a contribuir con aquel que te va a enseñar. De modo que deja que te enseñe la palabra de Dios, te enseñe doctrina. Entonces, ¿a quién se hará entender doctrina? Y dicen entonces, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, ¿ve? Un poquito aquí, otro poquito allá, allí, y es así como vamos entendiendo la doctrina. Quisiera darte un ejemplo. Hoy voy a darte un ejemplo. A veces he dicho esto a personas experimentadas en las Escrituras, que ya conocen. Y aún cuando conocen, no han sabido darme una respuesta. Y es una pregunta sencilla que les he hecho para dar a conocer cómo es que se estudian las Escrituras. Y a esto se le llama hermenéutica bíblica. Dejar que la Biblia te dé la respuesta. Bien, entonces, en Génesis, capítulo 28, versículo 12, dice la Escritura: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y entonces he preguntado, dígame usted qué significa la escalera, o a quién representa, o qué representa la escalera que Jacob vio cuando él estaba yendo o huyendo de su casa paterna a la casa de Abraham, de Labán, su tío Labán. Y entonces en ese viaje, cansado, él tomó una piedra y se acostó a dormir. Y ahí en ese sueño es que él ve esa escalera. Y entonces él, la pregunta que yo hago es, ¿qué significa esa escalera? Que se apoyaba en la tierra y su parte superior en el cielo, y que ángeles de Dios subían y bajaban. Muy bien. Algunos me han sabido responder, otros no. Por eso te voy a dar la respuesta. Porque precisamente, entonces tenemos un poquito allá. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar la respuesta en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el verso 51. En este caso es el último versículo de ese capítulo. Juan 1, 51. Y dice aquí, tú vas a leer el resto de la historia y te vas a dar cuenta que aquí encontramos a Natanael, un muchacho que
un tanto incrédulo, pero que lo invitaron, ¿ve? Lo invitaron para que conociera al Mesías. Y aquí, para ir rápido a darte la respuesta, Jesús, cuando ve a Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita. Y él dice: ¿de dónde me conoce este? Le dice: cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Y él todo le dijo. En otras palabras, el Señor Jesucristo te conoce. Él sabe que si tú estás interesado en conocerle o no, Él está interesado y alguien te va a invitar. Y ahora yo soy el que te estoy invitando que conozcas, porque fue Felipe el que halló a Natanael. Fue Felipe. Felipe le invita para que vaya porque le dice: hemos encontrado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Belén. Y él dijo: ¿saldrá algo bueno de Belén? Hablando despectivamente, porque Belén parecía que no significaba nada o bien. Pero entonces, cuando Jesús le dice: antes de que te encontrara Felipe, yo ya te había visto. Y le dice ahí, de cierto os digo, digo Jesús, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué representa la escalera? Es Jesucristo, que une el cielo con la tierra. Es Jesucristo que dejó el cielo, que dejó allá y veló su divinidad con humanidad para venir a esta tierra y rescatar al hombre. Así como al morir en la cruz, Él dijo: mirad a mí, sed salvos. De modo que así es como se hace doctrina. Un poquito aquí, un poquito allá. Es la manera como se puede estudiar y hallar verdad acerca de un tema en particular. Así que voy a ir compartiendo, y como ya tengo 22 minutos de haber comenzado, pero quiero leer 1 Corintios capítulo 2, verso 13. No me voy a ir hasta media hora si acaso, porque pero no terminaré de estudiar y de compartir lo que estoy compartiendo, si se puede entender las Escrituras. Entonces, vamos a 2 Corintios, el capítulo 2, verso 13. 2 Corintios 2, vamos a ver, un momentico. 2 Corintios 2, los versículos 13 y 14. Dice aquí: porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis, como también en parte habéis conocido, que somos vuestra gloria, así como también... estoy equivocado, estoy leyéndote mal. Estaba leyéndote del capítulo 1. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Así que Pablo dice primero: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito, mi hermano. Así, despidiéndome de ellos,
partí para Macedonia. Muy bien, él está hablando de que él debía compartir con Tito, y más a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Hay que recordar que la evidencia de la verdad divina está esparcida a través de todas las escrituras. Un pasaje puede ser la clave para abrir el significado de otro pasaje. Así que el estudiante de las escrituras, tú como estudiante, descubre que varios escritos bíblicos tocan asuntos similares para hallar la enseñanza completa de la Biblia sobre ciertos asuntos que queremos encontrar, queremos estudiar. Así que el estudio debe reunir todo lo que los diversos autores escribieron acerca del tema. Quiero decirte que hubo un promedio de 36 a 40 autores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ve? Que se escribiera toda la Biblia, esto llevó un promedio de 1500 años. Así es, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un vacío de unos 400 años, un periodo que se lo llama el periodo intertestamentario. Bueno, voy a seguir compartiendo más contigo. Por hoy hasta allí dejaré lo que he compartido y deseo de todo corazón que Dios pueda bendecirte y que te haya gustado. Vamos a seguir estudiando de esto mismo, cómo entender las Escrituras. Voy a seguir compartiendo algunos datos importantes para ti. Que Dios te bendiga, que tengas una noche feliz o un día feliz, porque no sé en qué momento tú vas a ver lo que yo estoy compartiendo ahora. Así que, hasta luego.